Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. Bienvenidos a otro video sobre nutrición y diabetes. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún contenido. Estoy feliz de poder compartir contigo mis experiencias y conocimientos sobre nutrición. Soy Gabriela Mendonca, soy licenciada en nutrición y juntos podemos hacer la vida con diabetes más feliz. Hoy vamos a hablar de un gran tema que son las hipoglucemias. La hipoglucemia es el descenso de azúcar en la sangre por debajo de lo normal. Se define como hipoglucemia un valor por debajo de 70 miligramos por decilitro. Aunque para decir verdad, esto no es tan técnico porque cuando de diabetes se trata, las oscilaciones de glucosa en la sangre inevitables y permanentes hacen que uno tenga sensación de hipoglucemia o una pseudohipoglucemia en diferentes valores. Cuando la glucemia disminuye por debajo de 54 miligramos por decilitro, se considera una glucemia severa y muchas veces requiere atención médica inmediata. La hipoglucemia es una de las complicaciones agudas e inevitables en la diabetes tipo 1. A medida que uno va haciendo este tremendo trabajo de imitar el funcionamiento de nuestro páncreas, caminamos sobre la cornisa. Los valores mejoran, pero también aumentan las hipoglucemias. La hipoglucemia puede ocurrir por un exceso de insulina en relación a la ingesta de alimentos. Es decir, aunque yo haga el conteo de hidratos de carbono, lo pueden ver en otro video, es tan finito el cálculo que uno debe hacer que a veces le erramos. Si le erramos en más, es decir, colocamos más insulina de lo que realmente consumí o porque realmente pensé que iba a consumir más alimento del que efectivamente consumí, la cantidad de insulina termina siendo demasiada insulina en relación a la cantidad de hidratos que consumí. Entonces, a causa de eso puede producirse una hipoglucemia. Ese tipo de hipoglucemias son hipoglucemias generalmente postprandiales, es decir, después de una comida. Es por un error en el conteo de hidratos de carbono o por un error de cálculo en el alimento que consumí en relación a lo que pensé que iba a consumir. Otro motivo frecuente de la hipoglucemia es la actividad física intensa. Nuestro cuerpo gasta grandes cantidades de glucosa como combustible cuando hacemos actividad física y no siempre es posible calcularlo de manera tan exacta. Entonces, si la actividad física fue demasiado en relación a lo que consumí, a los hidratos de carbono que consumí y a la insulina que me puse, o me puse demasiada insulina para esa actividad física, parece un trabalenguas, pero esto funciona realmente así, termino teniendo una hipoglucemia. También puede pasar que tenga repetidas hipoglucemias a lo largo del día. Y esto suele ocurrir por un error en la cantidad de insulina basal. No necesariamente porque me haya equivocado en la insulina basal que me coloco, sino que también puede ser que por algún error me haya colocado más insulina de la que debí colocarme, pero también puede ocurrir porque el cuerpo es cambiante, porque hay momentos a lo largo de la vida, momentos por diferentes actividades que tenemos a lo largo de los días, que hacen que nuestro requerimiento de insulina basal sea distinto. Entonces, si me pongo demasiada insulina basal en relación a lo que mi cuerpo necesita, voy a estar prácticamente todo el día con una tendencia a hacer hipoglucemia o voy a tener varias hipoglucemias en el día. También puede ocurrir una hipoglucemia por un ayuno excesivo. Paso demasiadas horas sin comer, tengo una insulina lenta que está actuando, no es mi páncreas el que va a ir regulando esta cantidad de insulina, entonces por un exceso de horas de ayuno, también puede pasar que tengo una hipoglucemia. Estos son algunos de los casos y algunos de los motivos por los cuales yo puedo tener una hipoglucemia, más o menos severa según el caso. Algunos de los síntomas de la hipoglucemia, tal vez no tan severa, pero una hipoglucemia cotidiana y con las que habitualmente convivimos las personas con diabetes, son sudoración fría, temblor, falta de concentración. Estoy haciendo una actividad y no me puedo concentrar. Es fácil, no hay suficiente combustible en mi cerebro. Es muy importante ir pensando cómo actúa el cuerpo, qué necesita mi cuerpo, ¿no? Entonces, si mi cuerpo necesita combustible para funcionar y yo tengo poco combustible, frente a una hipoglucemia, voy a perder la capacidad de concentración. Perdí la capacidad de concentración, temblor, sudoración fría, sensación de desgano. Es como si te hubieran pinchado y te desinflaste. Hay varias formas
que tenemos las personas con diabetes de definir lo que es una hipoglucemia, lo que significa tener una o varias hipoglucemias a lo largo del día. Hay personas que manifiestan tener hormigueo, sensación de hormigueo en las manos o en los pies. Espero que me dejes en los comentarios abajo cómo percibís vos y cómo vivís la hipoglucemia. Otro síntoma bastante frecuente y que solo lo entendemos aquellos que vivimos con diabetes es la desesperación que tenemos por comer algo dulce. Desesperación que se ve solo cuando la glucemia vuelve a su normalidad. No es tanta la cantidad de hidratos de carbono que necesitamos para regular una hipoglucemia, es decir, para que nuestra glucemia vuelva a un valor normal, y es muy frecuente que frente a hipoglucemias, y sobre todo hipoglucemias sintomáticas, muy sintomáticas o nocturnas, y frente a esa desesperación por comer cosas dulces, se nos vaya la mano, comamos más hidratos de carbono de la cuenta. Frente a esta necesidad del cuerpo de mostrarnos que nos está faltando combustible, solemos tener también una sensación general de mucho apetito, hambre voraz. Ya cuando la hipoglucemia es severa, los síntomas ya son más graves, puede haber pérdida de conocimiento, puede haber un estado de confusión muy intenso que suele confundirse con un estado de borrachera, y podemos llegar a las convulsiones y al coma, con lo cual las hipoglucemias, sobre todo hipoglucemias nocturnas, son muy temidas por las familias y también por el equipo médico, ¿no? La responsabilidad que implica administrar insulina de más, por ejemplo, a un paciente que tenga el riesgo de tener una hipoglucemia nocturna, genera un temor del que poco se habla. Deja tus comentarios, contame tus experiencias en las hipoglucemias y cómo las pudiste resolver. Las hipoglucemias comunes, frecuentes, que no llegan a ser hipoglucemias severas, se suelen resolver con una ingesta de alrededor de 10 y 20 gramos de hidratos de carbono. No son cantidades excesivas. El problema es cómo a veces frenar esa sensación, porque hasta que la glucemia se nos nivela y pasan alrededor de unos 15 minutos. Y uno está en la desesperación que tiene ese momento, que lo que suele pasar es que uno sigue consumiendo hidratos de carbono en el afán de que esa hipoglucemia ceda. Después terminamos con glucemias muy elevadas. Si la hipoglucemia es severa, se puede administrar de manera inmediata glucagón. El glucagón es la hormona contraria a la insulina, lo que permite es que salga glucosa rápidamente de nuestro hígado para que vaya hacia la sangre y con ello hacia nuestro cerebro. Es importantísimo que hables con tu equipo médico acerca de la necesidad de tener glucagón inyectable en tu casa para cualquier situación de emergencia, para que puedas resolver lo más rápido posible. La asistencia médica consiste generalmente en la administración de suero glucosado. A veces ocurre que la hipoglucemia coincide con largas horas de ayuno por un estado, por una gastroenteritis, por alguna situación que ha hecho que no podamos comer o no toleremos alimentos por vía oral. En ese caso, el glucagón no cumpliría con exactitud su función. Consulta con tu médico la posibilidad de que tengas el glucagón en tu casa. Desde mi experiencia lo veo muy necesario porque nos ayuda a ganar tiempo. A veces las demoras en la asistencia médica pueden complicar más la situación. Entonces ya tenemos una herramienta para ir actuando y para luego, sí, por supuesto, concurrir al médico, una guardia, para resolver la situación. Hay un aspecto en el que me quisiera detener y es la emocionalidad de las hipoglucemias. Es decir, el aspecto emocional. ¿Qué nos ocurre a los pacientes con diabetes cuando tenemos varias hipoglucemias? Podemos tener, por ejemplo, temor a hacer actividades como conducir un vehículo. Podemos tener también un miedo social, una falta de confianza frente a alguna actividad que tengamos que desarrollar, situaciones que nos requieran exposición por miedo a que en algún momento tengamos una hipoglucemia. Se transforma en una especie de fantasma la hipoglucemia. El miedo a las hipoglucemias nocturnas hace que los padres les den más hidratos de carbono por ahí de lo que necesitan, por miedo a que el chico tenga una hipoglucemia a la noche. Por suerte, y frente a los avances tecnológicos, las hipoglucemias han disminuido en intensidad y por ende en sintomatología
con los sistemas de monitoreo continuo y con los sistemas de infusores de insulina. Los infusores de insulina modernos bloquean la administración de insulina cuando detectan que la glucemia, que la glucosa en sangre empieza a descender. Y esto ha sido un grandísimo avance frente a las hipoglucemias. También se han adecuado a lo largo del tiempo las velocidades de acción de las insulinas. La insulina lenta se ha hecho más lenta y la rápida se ha hecho más rápida. Y con eso logramos imitar mejor el propio funcionamiento del páncreas y con ello evitar hipoglucemia. Vivir con hipoglucemia no es fácil, pero se trata de hacer la realidad más feliz. Cuanto mejor control metabólico tengas y más herramientas tengas para controlar tus hipoglucemias, mejor va a ser tu calidad de vida.